Romanos, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, ¿vale? Aunque nos vamos a detener solamente en un par de versículos, versículos 7 al 9, pero vamos a leer desde el versículo 1 para tomar el contexto de lo que nos está diciendo el Señor aquí, Romanos 14, 1. Sí, vamos a dejar la cena para el final, pero avisamos, ¿vale? Cuando esté la... ¿Vale? Sí, gracias. Pueden salir los niños. No que lo he dicho. Muy bien. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender o discutir o pelear sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado de otro? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tú ya sabes que el libro de Romanos va sobre el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio es la casa donde vivimos los cristianos. Si te vas fuera del Evangelio, el diablo te va a coger bien, el pecado te va a destruir, la condenación va a venir a tu vida. Pero si estás dentro del Evangelio, tranquilo, que el Evangelio es a prueba de balas. El Evangelio es como un coche blindado que aunque te disparen balas no te hace daño, ¿vale? El Evangelio es el lugar más seguro porque es el poder de Dios para librarnos del pecado, es el poder de Dios para transformar nuestras vidas, es el poder de Dios para relacionarnos correctamente como debemos hacer con todas las personas, hasta con los enemigos, con los débiles también y con otros tipos de personas, con cualquier tipo de personas. El Evangelio es el coche todoterreno que vale para la autopista, vale para el campo, vale para la montaña, vale para lo que sea, como el Hammer, que vale para la guerra y vale para la paz. El Evangelio es lo mejor que Dios nos ha podido dar, pero tienes que conocerlo y permanecer en él. Porque si te sales del Evangelio te van a pegar y te van a tirar balas y te van a herir. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos salimos del Evangelio? Pues entramos en un terreno peligroso. Entramos en arenas movedizas. Entramos en el peligro. Pero si vivimos en el Evangelio y lo ponemos en práctica, si hacemos caso a la palabra del Señor, iremos por carretera segura. Y allí podemos encontrar siempre la bendición de Dios, la protección de Dios y la gracia de Dios. Porque Dios no trabaja fuera del Evangelio. Lo sabes esto, ¿no? Las herramientas de Dios son el Evangelio. Y Dios no va a trabajar con otras cosas. Trabaja solo con el Evangelio. Y Pablo nos explica qué es el Evangelio, cómo funciona el Evangelio y cómo vivir el Evangelio, cómo ponerlo en práctica nosotros. Y a partir del capítulo 12, ahí nos va a explicar cómo ponerlo en práctica, cómo aplicarlo a nuestra vida, ¿vale? Entonces eso es muy importante porque si tú no conoces el Evangelio es como cuando te regalan un robot de cocina y no has leído las instrucciones. Lo enchufas y dices, ¿y ahora qué hago yo? No puedes hacer el arroz, ni las papas, ni los frijoles,
No puedes hacer nada porque si no sabes cómo funciona el robot de cocina, ¿para qué lo quieres? Al final lo terminas por dejarlo ahí a un lado, pero no porque el robot sea malo, es que tú eres tan perezoso que ni siquiera quieres leer las instrucciones para sacarle partido al robot. Yo le regalé uno a mi mujer y lo tuvo arrimado ahí un tiempo, pero luego se arrepintió. Y ahora sí cocinamos en el robot. Y hay cristianos que son tan perezosos que dicen, no, pero yo, mira el regalo de Dios. No, pero es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué cosa mejor que hacer tienes que vivir para Cristo? ¿No? ¿Tienes otra cosa mejor que hacer? Más urgente, más necesaria. Entonces el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 12, 13 y ahora 14 cómo trabaja el Evangelio en las relaciones personales. Y eso es difícil, ¿eh? Porque tú y yo somos unos cansinos y necesitamos aplicar el Evangelio para engrasar las piezas en la iglesia. Y sabes una cosa, que la palabra de Dios nos dice que en la iglesia hay todo tipo de personas. Menos mal, si no, qué aburrimiento. No solamente que haya altos y bajos y jóvenes y mayores, sino está hablando de que en la iglesia hay débiles en la fe y hay fuertes en la fe. Hay hermanos con una conciencia más delicada y más sensible y hay que respetarlos, cuidar de ellos, y hay otros más maduros en la fe que pueden entonces hacer ciertas cosas sin que haya ningún problema en sus vidas. Pero todos tenemos que convivir en la iglesia. Los fuertes y los débiles tenemos que convivir en la iglesia y todos tenemos que vivir para el Señor. Entonces Pablo nos da instrucciones de cómo relacionarnos en la iglesia, porque en la iglesia habrá alguno que odie beber vino, y habrá otro que odie comer carne de no sé qué, y habrá otro que quiera solamente verduras, y habrá otro que quiera practicar no sé qué ayuno, y habrá otro que quiera hacer... Pero nosotros no estamos para discutir sobre eso, porque el apóstol Pablo nos dice, mira, que los fuertes convenzan a los débiles. No dice eso. Dice que cada uno esté convencido en su propia mente y que lo hagamos todo para el Señor. Porque hay muchas cosas en la vida que no hay una instrucción bíblica clara que diga esto sí y esto no, porque eso sería legalismo. La Biblia no es un libro de instrucciones, haga esto o haga lo otro. La Biblia es un libro de principios. Y el reino de Dios no consiste en la comida y en la bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no son las normas de una religión, sino que es el gozo del Espíritu Santo y la vida de Dios en la persona. Y eso significa que habrá personas en las que digan, oye, yo esto tengo mala conciencia. Pues no lo hagas. Pero no juzgues si otro hermano lo hace. Porque tú no eres el juez, ¿o sí? ¿Eres tú el juez? Yo no lo soy. ¿Eres tú? Ninguno somos jueces. Eso le corresponde a Dios. Y por eso Pablo da una serie de argumentos en el que dice, primero, el débil en la fe es un creyente como tú. Haz el favor de respetarlo. Y si para el débil en la fe te ve a ti comprar carne de la carnicería que ha sido sacrificada a los ídolos, aunque los ídolos no son nada, pero representan a los demonios, entonces si te ve a ti que eres más maduro en la fe, comprar carne más barata de la carnicería, sacrificar a los ídolos y comértela en tu casa, y para él eso es paganismo, si te ve a hacerlo va a tropezar y tú no andas en el amor, entonces tu hermano débil su conciencia es contaminada, tú no caminas en el amor y dices, sí, yo soy fuerte. No, tú no eres fuerte, tú eres un calamidad. Porque tú no estás para poner tropiezo a tu hermano, estás para ayudar a tu hermano. Y el apóstol Pablo dice, si comer carne sacrificada a los ídolos va a hacer que mi hermano tropiece, no voy a comer carne nunca. Nunca, porque yo estoy para cuidar de mi hermano débil. ¿Verdad? En la familia, los hermanos mayores cuidan de los menores, ¿sí o no? Debería ser así. Los hermanos mayores no tienen que abusar de los menores y mandarles a hacer cosas solo porque son mayores. Y en la iglesia los hermanos más fuertes tienen que ayudar a los débiles y no imponerse a ellos como un rodillo por encima. ¿Vale? Entonces el apóstol Pablo dice, mira, el hermano débil, Cristo lo ha recibido en su casa, y la iglesia es la casa de Dios, no es la casa del pastor, ni de los diáconos, ni del fundador, ni el que lo pintó, ni el que lo pagó. Estos son 4 paredes. La iglesia es de Dios. Y Dios recibe a quien le da la gana. Es decir, a los creyentes verdaderos. Y tú no puedes cerrarle la puerta a un creyente verdadero, aunque sea débil. Porque tú no naciste fuerte.
Tú naciste débil también, ¿a que sí? ¿Verdad que sí? Claro, tú no naciste con 30 años. Tú naciste con... y tú también te chupabas el dedo, o lo que fuera. Ahora, Dios te ha recibido a ti, recibe tú también a los hermanos, recibe tú, porque todo aquel que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Esto es así. Vale, entonces el primer argumento era ese. El segundo es, tú no tienes que juzgar al siervo de otro. Después entraremos en eso otro domingo, pero aquí simplemente está diciendo, ¿un creyente quién es? ¿Un siervo de quién? De Dios. No tuyo, de Dios. Y el Señor es el que tiene que o tirarlo, hacer que caiga porque esté equivocado en su pecado y tenga que arrepentirse, o el Señor lo sostiene para que siga adelante. Si como el dueño es Él se encargará de que el hermano débil se mantenga en la fe o se arrepienta si se ha equivocado. El Señor se encargará de él, no tú. Así que dice aquí, para su propio Señor, para el Señor estará de pie o caerá, pero estará de pie porque es poderoso el Señor para hacerle que esté firme. El creyente débil permanece también en el Señor, porque el Señor sabe cuidar de sus hijos. Y nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Dios es suficiente. Y el hermano débil, el Señor va a cuidar de él para que permanezca en el camino de Dios. No estoy seguro de que los fuertes lo vayan a hacer, pero el débil dice aquí que lo va a hacer. Dice, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y ahora dice aquí, pone otro ejemplo, el ejemplo de las fiestas sagradas o las fiestas religiosas, que había un montón en la época del Nuevo Testamento, las fiestas judías. ¿Y qué pasaba? Que había cristianos en Roma que venían del pueblo judío, y para ellos era muy importante guardar las fiestas judías porque era su tradición de toda la vida, se habían criado en eso, no querían que se enfadaran sus vecinos, amigos, familiares que no eran cristianos, no querían tener problemas con el Estado porque la religión judía se aceptaba y los cristianos no estaban aceptados. Por la razón que sea, había cristianos que estaban convencidos de que ellos tenían que guardar las fiestas judías, por lo menos algunas. Pero otros cristianos que venían del mundo pagano, ellos dicen, mira, es que en Cristo ya no hay fiestas ni nada, porque todo eso ya ha pasado, todo eso ya caducó, todo eso ya estamos en el nuevo pacto, y ahora nosotros no vamos a guardar todo eso de los ayunos y cosas y tal del Antiguo Testamento, no vamos a hacer nada de eso, vamos a comer la carne que queramos, porque el apóstol Pedro del Señor le mostró, mata y come, y todo está limpio y tal y cual. Pero otros hermanos venían del judaísmo y su conciencia aún era débil. Y entonces dice el apóstol Pablo, bueno, hay hermanos que no hacen caso de los días ni de la comida y comen libremente lo que quieren. ¿Lo hacen para quién? Para el Señor. Pero hay otros hermanos que tienen otro parecer, otra convicción en su mente y solamente comen legumbres y guardan ciertos días del judaísmo. ¿Para quién lo hacen? Para el Señor. Entonces, si uno no lo hace o si uno no lo hace para el Señor, porque sea que comamos o sea que bebamos, lo hacemos todo para el Señor. Y sea que no comamos y sea que no bebamos, lo hacemos todo para el Señor, porque somos de Él. Entonces Pablo dice, ¿a ti qué te importa si hay un hermano que come y si hay un hermano que no come? ¿A ti qué te importa si hay un hermano que guarda la fiesta y hay otro hermano que no guarda la fiesta? ¿Lo hace para el Señor ese hermano? Sí. ¿No lo hace para el Señor también cuando no lo guarda? Sí. Entonces, ¿qué? ¿A ti qué te importa eso? Somos del Señor, vivimos para Él. Y sea que comamos, sea que bebamos, sea que hagamos lo que sea, lo hacemos para Él, porque le pertenecemos a Él. Entonces, llegamos a los versículos 7 al 9, donde se da el gran argumento del Evangelio para aplicarlo a nuestras relaciones personales. Y si lo aplicamos, todos los criticones de la Iglesia tienen que cerrar la boca. O tenemos que cerrar la boca. Si en verdad entendemos algo del Evangelio, una gota de Evangelio, el criticón tiene que cerrar la boca de una vez. Y eso me gustaría. Le pido a Dios todos los días, Señor, quita la crítica de mí. Porque yo también tengo. Y Señor, en la iglesia de Tomelloso no necesitamos criticones. Porque si tú aplicas el Evangelio, tú sabes que el Señor es el dueño de cada persona, de los que ha redimido. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús.
y nos dice que ahora le pertenecemos a Él. Sea que hagamos lo que sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Entonces, si eso es así, si hay hermanos en otra iglesia o en la misma iglesia que les gusta guardar ciertas cosas y lo hacen para el Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero tampoco yo voy a imponer a otro. Oye, el Viernes Santo hay que estar aquí de vigilia de oración. Yo no voy a imponer eso. Pero si alguien quiere hacerlo, que lo haga. ¿No lo hace para el Señor? ¿Qué problema tienes? Ninguno, ¿no? Nosotros no guardamos fiestas ni días sagrados, porque eso en la Biblia no está. Pero hay algunos que sí quieren hacerlo porque lo consideran conveniente, porque es una antigua tradición, porque no es contrario a la Biblia. Si no es contrario a la Biblia y que lo quieren hacer, que lo hagan. ¿Qué problema hay con eso? Pero tú, ¿por qué les juzgas? ¿Por qué les criticas? Y los que vienen y lo hacen, ¿por qué critican a los que no lo hacen? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿No es el Señor el dueño? Quéjate al Señor y deja a las personas tranquilas. Deja de juzgarlas, deja de criticarlas. ¿Por qué no te juzgas a ti mismo y te criticas a ti mismo? ¿Por qué no nos miramos a nosotros mismos en el espejo y vemos lo malo que hay en nuestras vidas y luchamos contra eso en vez de luchar con el mal que otro tiene? Porque ya dijo Jesús, no seas como aquel que dice, hermano, déjame que te saque la paja que tienes en el ojo y no ves que tienes una viga así de grande delante de ti. El Señor tenía sentido del humor, Algunos piensan que el Señor estaba amargado. No, el Señor rebosaba de gozo. Aún tuvo gozo en la cruz. Lo dice la palabra de Dios, así que no te equivoques. Entonces mira, el apóstol Pablo dice, somos del Señor, vivamos o muramos, siempre somos del Señor. Así que vive la vida en el Señor, Sí. Y no juzgues. Pero Pablo, es que algunos hermanos de Roma, de la iglesia de Roma, se han ido a celebrar no sé qué cosa de la fiesta de los judíos, el día de reposo, la fiesta de la luna nueva, no sé cuánto. ¿Y qué? ¿Lo están haciendo para quién lo hacen? No, lo hacen para el Señor. Ah, bueno, ¿qué problema tienes tú con eso? ¿Que lo hagan? Pero otros vendrían a decir, hermano Pablo, mira, estos que son judíos también, no vienen con nosotros a celebrar la fiesta judía y están comiendo pan con levadura. Y Pablo dice, ¿qué problema tienes tú? Lo hacen para el Señor, ¿no? Pues si no quieren comer pan con levadura, ¿a ti qué te importa? El reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo dijo Pablo. Así que no dejemos de una vez el gorro de juez y arremanguémonos para servir. ¿Sabes? Porque tú no has visto a los jueces sirviendo, pero nosotros, nuestro juez sirvió. Así que si un hermano está equivocado, y tú piensas que está equivocado, y en tu mente, en tu corazón, tú estás firme, y lo dice aquí el apóstol Pablo, cada uno esté convencido en su propia mente. Tú no hagas las cosas porque lo hace Pepito, porque entonces no andas por la fe, ¿verdad? Me ha dicho menganito de tal que van a hacer una cosa especial porque es el domingo de no sé qué. Y como me lo ha dicho mi amigo Perico, pues yo también lo hago. Pero, a ver, pero tú, ¿por qué lo haces? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Tú lo haces porque tienes una convicción en tu corazón y lo haces para el Señor? No, es que después dan chocolate. ¿Sabes? ¿Para eso lo haces? No, es que después van a hacer... Y eso sí me gusta. Hagamos las cosas para el Señor, no por imitación de fotocopia, no copia y pega de lo que otros hacen. Hagámoslo o no hagámoslo para el Señor. Mira, cuando llega la Navidad, hay algunos hermanos que dicen, todo eso es pagano. Bueno, si te parece que es pagano, no lo celebres. Y hay otros que dicen que no celebra la Navidad, está en pecado. Tampoco es cierto. No. Y sabes, en una iglesia que yo pastoreaba, teníamos serios problemas porque había ahí una serie de personas tan legalistas que cuando se puso el árbol de Navidad, la iglesia dejaron de ir a la iglesia porque dicen que había un ídolo ahí, que ahí se colgaban las cabezas de los esclavos y no sé qué, y no sé cuánto y tal y cual. Mira, yo solamente veo bolas y tal y cual, pero yo no veo nada malo ahí. Pero si tú no quieres venir porque eso hemos contaminado la casa de Dios, que la casa de Dios es tu vida, no 4 paredes. A ver si nos enteramos de una vez. La casa de Dios no es esto. La casa de Dios somos nosotros. ¿Sí o no?
¿Quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Rosario 17? ¿O la calle Pizarro? No. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, ¿sí o no? Entonces ya, entérate, la casa de Dios no es esto, o donde estemos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Sí o no? Bien, bueno. ¿Y se enfadó el hombre por eso? Bueno, pues enfádate o desenfádate, pero no nos juzgues, no nos condenes, déjanos tranquilos. Si tú no quieres celebrar Navidad, no lo celebres. Si no quieres celebrar Semana Santa, no lo celebres. Si no quieres celebrar no sé qué, no lo celebres. Déjanos en paz. Quítate el gorro de juez y ponte a servir. Entonces el apóstol Pablo dice, no consiste en lo que uno quiere, sino para quién vive. Porque uno puede guardar todas las fiestas religiosas que quiera y hacerlo con un corazón desagradecido. Y Dios se enfadó mucho con su pueblo, con las fiestas. De tal manera que en el libro de Isaías, capítulo 1, ¿sabe lo que dice Dios? Quita de delante de mí tus cantares. Estoy harto de tus fiestas solemnes. Estoy harto de la luna nueva. Estoy harto de todo eso. Y en el capítulo 58 dice, ya estoy cansado de vuestros ayunos, porque no ayunáis para mí, sino para vosotros. O sea, Dios se enfada cuando nosotros hacemos algo que no lo hacemos para Él, sino para nosotros. Da igual lo que hagamos. Así que por eso en la Biblia no insistimos en todas estas reglas, porque eso no es el Evangelio, amigo. El Evangelio es Cristo. El gozo, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Y no me digas que me salga de él, que estoy muy a gusto con el Evangelio. No quiero saber más nada. Es verdad. Ya he estado fuera del Evangelio un tiempo. Me engañaron para que me fuera a una casa anexa al Evangelio. Me metí en esa casa y no me gustó nada. Me dieron más palos con estera. Así que me dije un día, me voy para el Evangelio, voy a cerrar la llave por dentro y de aquí no me saca nadie. Porque hay gente que como no le gusta el Evangelio se forman una casita al lado y dicen, en esta casita al lado del Evangelio, estamos tan cerca del Evangelio, pero no estás en el Evangelio. Y si no estás en el Evangelio no cuentes conmigo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la casita que han hecho los hermanitos y del club cristiano no es el Evangelio. No cuentes conmigo. Porque el Evangelio es el poder de Dios y es todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, dice el texto entonces, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, porque para esto Cristo murió y resucitó. El gran argumento de Pablo es, vamos a ver, querido hermano débil, querido hermano fuerte, querido hermano que te gustan las cosas judías, querido hermano que no te gustan las cosas judías porque viene de otro contexto, el que tiene más conocimiento como el que no tiene más conocimiento, el más joven en la fe, el menos joven en la fe, mirar, no importa, tú vive convencido en tu propia mente y hazlo para el Señor lo que vayas a hacer si lo vas a hacer. No juzgues a tu hermano y vive para Cristo, porque tú vivas o mueras le perteneces al Señor. Nada ni nadie te separará de Él. Y si te mueres estás con el Señor, y si vives estás con el Señor. Y dice Pablo, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya sea por vida o sea por muerte, Cristo va a ser glorificado en mi vida. Sea que esté en la cárcel o sea que esté libre. Sea que esté respetando las costumbres judías o sea que esté con los no judíos. Da igual, yo estoy para Cristo y vivo para Él. Lo que Dios no quiere es que seamos hipócritas. Y Pablo tuvo que dar una buena regañina a Pedro, ¿te acuerdas? Porque el apóstol Pedro, cuando no habían venido los judíos a la iglesia, se juntaba con sus hermanos gentiles y comía de todo, vivía con ellos, pero cuando vinieron los judaizantes, que eran los que... Pedro, ven lo que está haciendo Pedro. Entonces Pedro tuvo miedo de ellos y ya no andaba conforme al Evangelio. Y ya dijo, Pedro, vente a comer, que tenemos carne de ciervo a la plancha en mi casa. Vente a comer con nosotros, Pedro. Es que tengo un compromiso, me mandó un WhatsApp y no... Pero vente, Pedro, ¿por qué no te vienes ahora a comer con nosotros, Pedro? Porque él temía a los judaizantes, a los judializantes que juzgaban,
Y entonces Pedro cayó en hipocresía. Cuando se iban los judíos se juntaba con los gentiles, y cuando venían los judíos entonces no. Entonces Pedro le resistió cara a cara y le dijo: si tú siendo judío vives como un gentil, ¿por qué ahora haces lo contrario? ¿Para agradar a la gente? No, no funciona así. Y tuvo que regañarle duro a Pedro, pero para defender el Evangelio, no por tirarle de las orejas a Pedro, sino por defender el Evangelio, ¿vale? Si nosotros ponemos en práctica el Evangelio, la crítica va a desaparecer de nuestra vida. Es así. Y si alguien viene con la crítica, mándalo a darse un paseo bien largo. Dile que se compre un bosque y se pierda. Dile que se vaya a barrer el desierto y que luego venga. O dile que se vaya a empedrar el campo o a embaldosar el mar. No lo permitas, porque eso es contrario a lo que Dios quiere. ¿Y por qué te vas a salir de la casa de Dios, del Evangelio, cuando ahí estás seguro? Entonces cuando venga alguien a murmurar: mira, tú sabes que me cosa aquí, tú dile: mira, yo es que tengo tanto que agradecer al Señor de haberme salvado, que no tengo tiempo nada más que para el Señor. Para las tontas no tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer y tanto que alabar y adorar a Dios y servir a Dios, que no quiero ser juez. Que Dios juzgue a cada uno y que Dios dé a cada uno lo que tenga que hacer, porque como dice Pablo más adelante, toda rodilla se doblará delante de Él y todos compareceremos ante su tribunal. Pero termino y tomamos la cena del Señor. Mirad, hermanos, Cristo murió para ser Señor nuestro, para mandar en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo dice: si yo vivo para agradar a otros, ya no es el Señor el que manda en mí, sino otros. ¿Me sigues? Si yo hago las cosas para que los demás me aplaudan, para que los demás no me critiquen, porque son unos criticones, y yo también soy un criticón, pero soy menos que ellos, cuidado. Es una ironía. Si yo hago las cosas o no las hago por una convicción de mi propia mente en vez de para el Señor, entonces estoy diciendo que quien manda en mi vida no es el Señor, sino las personas. Mi propio yo egoísta manda en mí porque digo: si me gusta voy, si no me gusta no voy. Si me conviene, como Pedro, ahora me conviene, ahora no me conviene. Entonces ya no es Cristo el que manda con su evangelio, sino que eres tú con tu egoísmo, soy yo con mi egoísmo el que estoy caminando. Eso Dios no lo quiere. Por otra parte, si queremos agradar a todo el mundo y queremos llevarnos bien con todo el mundo, eso no puede ser. Tú tienes que vivir para el Señor, no para los demás. Hay una equivocación muy grave con esto. Hay algunos que dicen: tú no tienes que vivir para ti mismo, tienes que vivir para los demás. Eso es mentira muy grande. Vivimos para Cristo. Y si vives para Cristo, vas a vivir para los demás cuando Cristo te lo diga. No vivimos para los demás, vivimos para el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y vivimos para el Señor. Y el Señor nos dará en nuestro camino de buenas obras, nos dará oportunidades de servir a otros. Pero el Señor lo hará, tú no tienes que hacer nada. Tú camina con Cristo y el Señor te pondrá en tu camino oportunidades de servicio para lo que Él tenga bien, porque Él ha preparado un camino de obras de antemano, Él preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, no permitas que otras personas manden en tu vida. Hermanos, esto es muy triste porque Cristo murió en la cruz para ser tu Señor y Él no quiere compartir el señorío. No podemos dejar que conduzca cada vez uno distinto. Eso es una mala idea. Si hay un buen conductor, aunque yo sepa conducir, prefiero que conduzca el buen conductor, ¿no? Y ya está. Pero no puede decir: bueno, ahora conduce Cristo, pero ahora le decimos a Cristo: bájate, Señor, y que ahora va a conducir el apóstol fulano de tal. O yo voy a conducir. Olvídate de eso. Deja que Cristo conduzca. Y solo Él. Y nada más. Y nadie más. Porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de tu vida. Y tú no necesitas que otros lleven tu vida. Cristo la va a llevar y Él te va a bendecir. No tienes que mendigar a nadie, no tienes que buscar la aprobación de otros, no tienes que buscar quedar bien con todo el mundo, no tienes que buscar ser prácticamente perfecto como Mary Poppins, no tienes que hacer nada de eso. Solo tienes que vivir para Cristo y Él
se ocupa de todo. Porque si tú estás en la casa del Evangelio, todo está incluido, como la pulsera del hotel. Todo está incluido, no necesitas nada más. Y por favor, si el Señor Jesucristo es tu Señor, cédele a Él todas las áreas de tu vida. No, que no haya cuartos en nuestras vidas en las que el Señor no esté reinando. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Ya sé que estáis cansados y me estoy pasando, pero esto es importante. Cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, queremos decirle con eso que le hemos dado las llaves de todas las habitaciones de nuestra vida. Y en el matrimonio tiene que ser el Señor. En mi relación con los demás tiene que ser el Señor. En mi relación en la iglesia tiene que ser el Señor. En mi trabajo tiene que ser el Señor. En todo tiene que ser Cristo reinando. Y entonces le dice Pablo a los esclavos: cuando tú le lavas los pies a tu Señor, a tu amo, a tu dueño, tú piensas que es para Cristo. Porque todo lo hacerlo para su gloria y en su nombre. Así que déjale las llaves a Él. Y no te guardes ningún cuarto. Y si tienes un cuarto oscuro, más vale que te arrepientas, nos arrepintamos, le pidamos perdón. Ahora es un buen momento, ahora que vamos a tomar el pan y el vino, pídele perdón al Señor. Y dile: Señor, yo quiero que tú reines en mí por completo, no quiero dejarte puertas cerradas, no quiero echarte del mando. Quiero que tú reines en mí, ¿no? Y finalmente, vas a estar tan ocupado con cederle más y más de tu vida al Señor Jesucristo que no vas a tener tiempo de pensarlo en lo que hace fulano, lo que hace mengano, dónde va esto, dónde va el otro. ¿A que sí? Hay un refrán que dice, los manchegos decimos eso: no tengo tiempo ni de rascarme. Es decir, me pica, pero estoy tan ocupado que estoy yendo para acá y tal, que no tengo tiempo, ¿no? Y a veces alguien me dijo esto, que tenía una enfermedad. Le dijo: oye, ¿cómo llevas tu enfermedad? Y dice: ¿enfermedad? ¿Qué enfermedad? Estoy tan ocupado que no tengo tiempo de pensar en la enfermedad. ¿Tú crees que yo puedo estar pensando en la enfermedad? Venga, hombre, no tengo tiempo de eso. Cuando uno está ocupado, no tiene depresión, no está perdiendo el tiempo viendo en la tele la vida de otros, no está perdiendo el tiempo escuchando los chismes de uno, a ver cuánto gana este, cuánto hace lo otro, cuánto lo demás allá. No tiene tiempo de eso, porque como está ocupado con Cristo, como está ocupado y emocionado con el Señor, está sirviendo al Señor, creciendo en el Señor, no tiene tiempo de las bobadas esas. Y entonces está libre de toda esa basura. Porque eso es lo que es, basura. Así que, hermanos, saquemos la basura, invitemos a Cristo a ser nuestro Señor. Vivamos para Él, porque somos de Él. Y Él murió en la cruz para darnos todo eso. Cierra tus ojos, vamos a orar.